Hola ingeniero, buenos días. Vamos a empezar con la segunda entrevista. Como vimos ahorita, lo que le explicábamos brevemente acerca de los resortes del desentendimiento moral y cómo estos se pueden manifestar, los ejemplos que dimos, quisiéramos preguntarle para su organización, ¿cuáles cree usted que son los principales resortes que detonan el desentendimiento moral en su institución, bueno, en este caso en su empresa, ilustrando la explicación si pudiera con algún ejemplo concreto? Los resortes en una organización como la que yo trabajo, y es una realidad también en el tema industrial de México, tienen que ver con la falta de trabajo en equipo por la naturaleza propia del liderazgo mexicano y del trabajo. ¿Qué significa esto? Hay un término que se llama power distance, que hace que por más que intentemos trabajar en México de una manera de iguales, tendemos a tener una discriminación en niveles de autoridad. Es muy difícil tener una comunicación franca y abierta para solucionar un problema sin que se sienta agredido el líder por parte del que da la retroalimentación. Hace tiempo tuvimos una clase que se llamó comportamiento organizacional, en el cual se nos hizo una encuesta en varias de las empresas que tenemos en México, donde se determinaba que por más que pregonábamos que el trabajo en equipo era el fin que buscábamos en la empresa, en realidad en la práctica teníamos cosas bastante desleales y resortes que nos llevaban a ser humillantes, a no tomar en cuenta, a generar una cultura de la mentira. Ejemplo práctico puede ser lo que nos ha tocado recientemente ver, donde problemas de calidad debidos por el ausentismo generan un medio ambiente difícil. Tristemente, algunas de las reacciones que tuvieron que darse es separar a algunos líderes de su trabajo por el medio ambiente nefasto que estaban generando en la organización. Y eso cascadeaba y permeaba a todos los niveles y creándose una cultura de esconder la realidad, no buscar la solución de los problemas, sino buscar verse bien. Muchas gracias, ingeniero, por su primera respuesta. Yo creo que aquí podemos ver un poco del mecanismo uno de la justificación moral, no necesariamente en los lenguajes despectivos, pero sí en el tema de que esconder información a lo mejor nos hace distanciarnos un poco de los demás, y en este distanciamiento me refiero pues a las distintas áreas o niveles de trabajo en las que ustedes manejan. Asimismo, lo que podemos concluir un poco también es del tercer resorte, que desplaza la responsabilidad. A lo mejor lo que menciona tiene un poco que ver también con esto de que se niega la responsabilidad dentro del sistema por las mismas políticas o por los trabajos que le tocan a cada uno realizar, y a veces la pelotita, por así decirlo, se puede resbalar entre un compañero de trabajo a otro, entre un nivel y otro. Entonces vamos a continuar con la segunda pregunta. Esta se refiere también un poco de lo que seguimos hablando aquí. ¿Usted considera que si los colaboradores o las colaboradoras de su institución, empresa, son conscientes de la presencia de estos resortes y de estos mecanismos que acabamos de mencionar? La conciencia o no conciencia de los resortes se da muchas veces depende del foro. Normalmente cuando los resortes se gatillean o hacen su función, esa es una manera inconsciente. La conciencia se toma en diferentes momentos de reflexión y planes de acción que se hacen de manera seria. Hay un tema, decíamos ahorita, lo que es diluir la responsabilidad. Hay una palabra en inglés que se llama accountability. En español hemos dicho ser contables o ser punibles por aquello que dejamos de hacer o hicimos mal. En una organización que no practica la verdad, que el lenguaje es despectivo, que los resortes, es muy fácil crear subsistemas que alivien esa responsabilidad. ¿Qué quiere decir esto? Si un producto sale con defecto, quizá podemos pensar que el defecto se originó a lo mejor en la estación de trabajo donde estaban dejando de hacer las cosas. Pero la estación de trabajo a su vez tiene
una serie de componentes, de cosas de prueba de error, pocayocas, herramientas, mantenimiento que tuvieron un factor preponderante, ergonomía, etcétera, en que se hacían las cosas. Si un equipo de soporte no hizo el trabajo, el operador puede decir no lo puede hacer bien el 100% de las veces porque no tengo las condiciones adecuadas. ¿Sí? Y así nos podemos ir a ver causa y efecto en una organización matricial también, cuando resulta que algo pasa y nadie tiene la culpa, nadie tuvo nada que ver. La conciencia de esto se da y se dan entrenamientos en cómo identificar cómo todos somos responsables. Pongo la absolutoria, por ejemplo, donde decimos que es una responsabilidad compartida, que quiere decir que cualquier cosa que veamos es parte nuestra. Tenemos entrenamientos todos los años en los cuales tenemos que hablar sobre cualquier tema que tenga algún impacto en la calidad del producto final, en temas de integridad. No podemos, como cultura organizacional, hacernos un lado. Lamentablemente, como cultura personal, esas resortes que estamos mencionando funcionan como mecanismo de defensa en organizaciones que están muy violentadas en su relación o en su nivel de problemática. Entonces, el nivel de conciencia hay, más muchas veces la reacción negativa se da en la inconsciencia. La organización ha sido exitosa en tomar conciencia y entrenar adecuadamente a su liderazgo y a su equipo personal para todos trabajar y marchar en el mismo sentido. Gracias, ingeniero, por su respuesta a esta pregunta. Siguiendo con el mismo tema, podemos concluir un poco aquí con lo que nos acaba de mencionar, que con tal vez los mismos resultados desde un principio de la entrevista, esto de desplazar responsabilidades a lo mejor, este, gracias al sistema, no se es responsable, puede llegar a haber casos a lo mejor que usted haya vivido, le ha tocado dirigir o atestiguar a lo mejor que no son responsables las personas, echamos la culpa al nivel de abajo, al nivel de arriba, al nivel de un lado, al nivel del otro, pero no cae como lo acaba de mencionar ustedes. Y a lo mejor también esto puede ser un poco de lo que menciona Bandura en estos resortes de la acción grupal, el anonimato de que todos juntos lo hicimos, a lo mejor no cae la responsabilidad de nadie cuando puede llegar a pasar, o de seguro ha llegado a pasar, que alguno de los productos terminados, en especial a lo mejor en la industria automotriz, lleguen a dañar incluso la vida de un consumidor si se niega la actividad, se niega la responsabilidad, la culpa, o simplemente no se dice porque el desentendimiento moral puede llegar a ser muy grande. Bueno, y concluyendo con esto, quisiera preguntarle la tercera pregunta de nuestra entrevista, que si cree usted que la manera en que estos mecanismos que hemos estado hablando de Bandura, en caso de estar activos en la organización, como lo hemos estado mencionando, podrían interferir con la consecución de los bienes internos de la organización o la institución. Con esto nos referimos a que si pueden intervenir en lograr llevar a cabo las metas o si los goles internos que tiene la empresa y la organización, a lo mejor hoy o a futuro. Por supuesto, cualquier cosa que se desvíe de lo que es la visión, la misión y la filosofía de una empresa, que alrededor de ella se construyen todas las metodologías y estándares de trabajo, tiene una afectación a lograr los bienes y servicios. ¿Qué me refiero a casos más específicos? Si yo tengo una métrica, por ejemplo, que tengo que producir tantas unidades al día, pero tengo problemas de calidad que me hacen parar la línea, pero yo decido seguirla corriendo y mejor después reparar, automáticamente estoy violentando el principio de calidad la primera vez, de trabajo estandarizado y todos los sistemas que tengo para que esto se logre. Si yo decido esa insolvencia moral o poder echar la culpa a alguien o no echársela a nadie maquillando las cosas, eso nos lleva a problemas totalmente de organización. ¿Qué sucede? Al final del día el cliente es el que paga. Las garantías son las que pagan. Hemos visto y hemos atestiguado en nuestra industria una mejora continua muy notable que tuvieron que ver con prácticas y básicas de liderazgo y de toma de responsabilidades en un plazo de 4 meses, donde se puede llegar de ser el peor en la corporación a estar peleando en los primeros lugares de calidad. Tan sencillo como cambiar
las métricas y trabajar con la conciencia de calidad. Al principio se va a parar la línea muchísimo, se van a perder unidades, se van a tener que recuperar un esquema de tiempo extra, que es muy costoso, pero poco a poco se van a solucionar los problemas de raíz, se van a atacar las causas reales al quitarse el maquillaje y al dejar la reparación y irnos a las causas. Muchas gracias, ingeniero, por su tercera respuesta. Eh, yo creo que esta siguiente pregunta tiene mucho que ver y a lo mejor ya estaba agarrando un poco el tema de su respuesta anterior. La pregunta es la siguiente. Quisiéramos saber algunas estrategias viables para abatir el desentendimiento moral en la organización, institución, estos resortes que mencionamos, que son a lo mejor muy visibles cuando estás dentro de una compañía, pero como consumidores no se llegan a notar, o a lo mejor es un reto de la compañía que esto no se haga notar, pero internamente, ¿qué se hace para abatir el desentendimiento moral y evitar que estos resortes sigan existiendo o sigan creciendo o empiecen a crecer dentro de la compañía? Una cosa o una estrategia que ayuda a disminuir todo eso, es algo que hemos intentado dar. Y hemos dicho, y digo intentado porque ha sido muy exitoso en algunos momentos, tiempos de organizaciones y en otros no tanto, debido a veces porque la cultura no puede permear por la alta rotación que se tiene en algunas de las entidades productivas. Es el trabajo en equipo. Cuando a finales de los 80s o mediados los japoneses y después empezaron esta automotriz de Norteamérica a utilizar las filosofías de Edward Deming de trabajo en equipo, siguen implementando mucho. Tenemos lo que son líderes de equipo, miembros de equipo, que tienen una función y una rotación para asegurar que la comunicación se dé. Se dan en núcleos pequeños, se contribuye para, desde el armado de la estación, el validar que todos los sistemas estén funcionando, decir cuando ven algún detalle que puede ser problemático. Y el tema y el éxito de esto se da en cuanto a lo receptivo que somos con el equipo, ¿verdad? Si tenemos el equipo y lo ignoramos es como si no lo tuviéramos. Si el trabajo del líder de equipo de trabajo es nomás recibir una bonificación económica extra y no participa para efectivamente crear un equipo de trabajo, es igual no tenerlo, ¿verdad? Entonces todos los mecanismos y sistemas van en función a que el equipo trabaje, todos los engranes, todas las áreas de soporte y todo, enfocados al objetivo final. Si perdemos el objetivo final, que es colectivo, y lo hacemos individual, vamos una vez más a escondernos en por qué no damos resultados, en lo general, por una falta de contribución particular que difícilmente va a ser detectable. Decía ahorita el video que pasabas, de Napoleón sabiamente decía que los crímenes masivos nunca tenían culpables individuales. Entonces es totalmente hacer contable al miembro del equipo, a igual que cualquier equipo de soporte, igual que el liderazgo, y que todos seamos parte de ese enramaje. Y yo he atestiguado resultados positivos que quitan estos resortes este, y los hacen de una manera positiva, que sean los resultados o que generen los resultados más bien de calidad y competitividad que buscamos en nuestros productos. Bueno, después de haber entrevistado al ingeniero una vez más, pudimos saber un poquito más a profundidad cómo son todos estos resortes y cómo funciona la responsabilidad de, y más que nada, como los errores dentro de una organización tan grande, porque muchas veces nos damos cuenta de cómo los mexicanos no aceptamos nuestra culpa, que es lo que mencionaba el ingeniero, y cómo es nuestro estilo de liderazgo y de trabajo en equipo. Sí, yo creo que además de ver qué es el resorte en sí, yo creo que fue muy importante saber cuáles son todos los diferentes tipos de resortes que pueden existir, porque a lo mejor los puedes encontrar en la industria, pero de manera camuflajeada, que no se puede, o sea, es decir, que no se puede ver a simple vista, no los puedes identificar. Entonces fue
muy bueno saber qué tipos de resortes pueden existir y así poder atacarlos y poder revertirlos en el momento de que nosotros vayamos a estar en el mundo profesional. Y sí, o sea, empezamos la entrevista enseñándole al ingeniero el video que nosotros también habíamos visto de Bandura, porque creímos que era una buena idea como aterrizarlo y estar todos en la misma página. Por un momento pensamos, a lo mejor va a pensar que está haciendo nuestra tarea por nosotros, pero sí pudimos estar muy bien en la misma página y inclusive mencionan en sus respuestas de que no, como en el video que vimos. Porque sí, o sea, lo que menciona Bandura a lo mejor son ejemplos muy fáciles tal vez de entender, no fáciles de acción, pero por ejemplo lo que menciona de el guardia que está en la prisión y dispara y escribe una carta muy conmovedora y esta dualidad de personalidad y cómo puedes cubrir la moral con ciertas cosas. Entonces ya al aterrizarlo un poco más a la industria, y yo en un momento dije, bueno, pero esto no pasa, ¿no? A este nivel no pasa, y no pasa así, pero al final del día no, pues no voy a checar el carro, no es mi culpa, no me toca, no es mi responsabilidad, se vende el carro, choca una familia y mata a 3 niños, pues ahí cae igual, o sea, la responsabilidad sigue siendo tanto del que no, es el que pensó que no era su trabajo, el que culpó al de arriba, el que culpó al de abajo en anonimato grupal. Entonces sí puede llegar a pasar y sí, claramente ha pasado, no es excepción, yo creo que ninguna empresa está a salvo de esto, pero más importante yo creo que cabe recalcar el que es una empresa Tier 1. A esto, bueno, en ingeniería se conoce como esas empresas que mandan directo a cliente, ¿no? A lo mejor yo trabajo en una que es proveedor de un proveedor que le da a una empresa de autos, o soy su proveedor, soy Tier 2, entonces esto está tan cerca del consumidor, o sea, ya no, es la última prueba de calidad la que va directo a estas familias con 3 niños que estamos mencionando. Entonces yo creo que aquí la responsabilidad a lo mejor pues pesa mucho más, porque al final del día no culpas a un proveedor o no es tan fácil que la gente o la percepción sea como, ay, una falta de aquí, de ética o de responsabilidad o apuntar dedos en empresas que van más abajo de la cadena. A mí algo que se me hace impresionante es lo normalizado que están algunos de estos actos. O sea, hay muchos de estos resortes que están muy impregnados en nuestra cultura. En decir, no, eso no fue mi culpa, o decir, sí, fuimos todos nosotros. Y o sea, en mi experiencia laboral, cuando sabes que algo es tu culpa y no lo aceptas, es mucho más difícil resolverlo que levantar la mano y decir, ¿saben qué? Sí, fue error mío. Porque en el momento que haces eso, la gente que está a tu alrededor dice, ok, o sea, te ayudamos y sacamos el problema adelante y para que ya no se repita. Porque tú sabes qué pasó y tú sabes qué fue lo que hiciste o que dejaste de hacer. Entonces, en el momento que normalizas cualquiera de estos resortes, estás exponiendo a tu empresa y a tus consumidores. Entonces, creo que el ingeniero hizo muy buen trabajo respondiendo a estas preguntas, nos aclaró muchas de nuestras dudas y nos dejó ver cómo todos estos tipos de liderazgo, más que nada, son los que ponen en peligro todo. Porque en el momento en que tú ves a tu jefe o a tu líder actuando de una manera, como que te inspira a actuar de la misma. Entonces, si ves que tu jefe usa muchos estos resortes, para ti va a ser muy fácil usarlos. Sí, yo creo que también, yo hablando personalmente de la experiencia profesional que he tenido, creo que todos los resortes que fueron mencionados, tuve instantáneamente un ejemplo en mi cabeza que podía relacionar con los resortes, porque aunque yo en el momento no los pude relacionar, este es un resorte de tal tipo, pero ahora que ya lo sé, puedo identificarlo y más que nada, en el momento de estar en mi experiencia profesional, muchas veces el deslinde de responsabilidades era lo más común que podías encontrar. Cada vez que existía un problema, nadie sabía de dónde surgía, por lo tanto no se puede encontrar una causa o un problema raíz. Entonces es muy difícil corregir algo que no está definido y que nadie se responsabiliza del error. Entonces es muy importante al momento de que tienes tu empresa o tú estás a cargo de ciertas personas, decirles a cada uno cuál es su responsabilidad y dónde debe mejorar o cuáles son sus áreas de oportunidad para que así no exista este deslinde de responsabilidades y que todos los errores se puedan corregir y que no se vuelvan a repetir para que
el producto pueda salir de manera de mejor calidad y bueno, pues que no afecten cuestiones de costos, paras de línea, seguridad y bueno, pues todo lo demás. A mí otra cosa que me gustó fue que esta transparencia que tuvo el ingeniero también con nosotros, decir, sí, o sea, sí pasa, ¿no? Y pasa aquí, y lo veo aquí. Y son cosas a lo mejor duras de admitir, porque, por ejemplo, el ingeniero que entrevistamos lleva 28 años en la empresa, y pues se vuelve tu segundo hogar, ¿no? Si no es que a veces la mitad del tiempo estás ahí o más, y pues es difícil admitir a veces que tu casa está sucia o lo que sea, ¿no? Y también lo que me gustó no fue solo eso, sino que dijo, pero estamos haciendo esto y esto para resolverlo, ¿no? Estamos en camino a esto, tenemos estas reuniones anuales, tenemos estas campañas, estamos tratando de disminuir cada vez, ir eliminando o reduciendo esos resortes. La verdad eso es que como que te das cuenta que dices, bueno, o sea, la información está abierta para sus empleados, a lo mejor no es algo que escuches tú como consumidor, no que algo pasa en la planta o lo que sea, pero sí está entre la gente que debería estar y se está trabajando para solucionarlo y llegar a tener una mejor compañía con más seguridad, con más valores éticos, más incluyente. Y pues ya en realidad eso sí fue algo que a mí personalmente me gustó y me impresionó también. A mí me encantó la parte de que están enfocándose en hacer equipos de trabajo. Como que antes nada más decían, es el departamento y hacemos esto, y tú haces esto, tú haces esto, tú haces esto. Pero al momento de tener un equipo, y en general cuando son al menos 15 personas, sabes bien qué está haciendo cada persona de tu equipo, sabes con quién buscar apoyo. El liderazgo es mucho más directo, las decisiones son más permeables, tú como empleado te puedes sentir más escuchado, sientes que tus comentarios la verdad importan y que estás aportando mucho a la empresa. Entonces, el hecho de que esta compañía esté trabajando de esta forma y con equipos de trabajo bien definidos, con responsabilidades estructuradas, creo que esto le da un buen tipo de liderazgo y puede hacer todos los procesos más transparentes y puede hacer que la compañía organizacionalmente funcione mejor. Sí, incluso creo que mencionó que ya tienen desarrollados modelos para evitar este tipo de problemas, entonces eso es muy bueno porque no cualquier empresa los tiene, muchos tienen como esos problemas todavía muy abstractos, ni siquiera los tienen bien identificados, entonces es muy importante que las empresas los tengan bien identificados todos estos errores que pues, son muy abstractos y además también, bueno, pues, lo del trabajo en equipo es muy importante porque es muy importante que tú como empleado estés orgulloso de trabajar en el lugar donde estás y además que puedas admitir tus errores y sin preocuparte que se te vaya a juzgar o que una repercusión mala vaya a suceder, sino que se trabaje en equipo y que todos se sientan incluidos y se trabaje con mucho más armonía y enfocándose siempre en la mejora continua. Sí. Y bueno, pues en general de esta entrevista también nos llevamos mucho que fue mucho más profunda. A lo mejor yo en un principio dije 4 preguntas, no vamos a llegar al tiempo, ¿no? Pero sí llegamos a profundizar mucho más en el tema y entender que a veces no es la cantidad de preguntas lo que hace que una entrevista sea profunda o exitosa, sino más bien hacia dónde llevamos la conversación, ¿no? Y la verdad eso me gustó, o sea, que fue conciso, pero pudimos llegar mucho más a fondo, igual a la misma profundidad que la primera pregunta, que eran 75% más preguntas. Entonces sí, la verdad es que sí, eso me gustó también del modelo con el que trabajamos esta vez. Muchas gracias.